No importa la enfermedad que usted padezca, sino la actitud positiva con que la lleve. Eso hace la diferencia. Aprenda las técnicas del doctor Pedro Luis Estrada. Pida la cita 512-4260. www.aliviateconmigo.com. WhatsApp 300-428-8113. Aliviate para que seas feliz. El Alzheimer es el nombre que se le dio a la enfermedad que descubrió el doctor alemán Alois Alzheimer en 1906, cuando al examinar el cerebro de una mujer que había muerto a los 55 años de edad con una inusual patología mental, se percató que había cambios en el tejido cerebral. Dentro de sus síntomas estaba la pérdida de memoria, con problemas del lenguaje y un comportamiento extraño. Partes del cerebro estaban cubiertas con una placa pegajosa hecha de proteínas beta-amiloides y también de ovillos neurofibrales, que son unos conglomerados desordenados y anormales de terminaciones nerviosas degeneradas. Se plantea que a medida que las placas y los ovillos neurofibrales crecen, las células nerviosas del cerebro, neuronas, pierden su capacidad de comunicarse y comienzan a morir, reduciendo la capacidad del cerebro de almacenar y recuperar información. Pero esta teoría no cuadra con la realidad. En 1986, David Sowen, un epidemiólogo de la Universidad de Kentucky, comenzó un proyecto de investigación que se conoció como el NUN Study, que es publicado en el 2001, y el objetivo de su investigación era determinar las causas de la enfermedad de Alzheimer, centrándose en un grupo de 678 hermanas católicas, miembros de la congregación de las hermanas de la Escuela de Notre Dame en Mankato, Minnesota, en Estados Unidos. Los participantes tenían entre 75 a 107 años de edad y el estilo de vida y el entorno homogéneo de las hermanas hicieron que ellas, una población ideal para estudiar, además de las evaluaciones de sus registros médicos y de las pruebas regulares de su rendimiento físico y cognitivo. Las participantes acordaron donar su cerebro después de morir para fines de investigación. El resultado fue notable. El examen post-mortem de los cerebros de las monjas reveló que un número significativo mostraba patologías de Alzheimer en su cerebro, a pesar de que las hermanas nunca mostraron signos de pérdida de memoria durante su vida. Y investigadores en el campo de la plasticidad o de la neuroplasticidad cerebral sugirieron que las actividades mentales de la monja favorecen el desarrollo de nuevas neuronas, de nuevas redes neuronales que a la larga suministraron o asumieron el trabajo de las células cerebrales ya degeneradas. La ciencia de la nueva medicina germánica, que es la adopta un enfoque diferente para explicar este fenómeno basado en los hallazgos de que cada enfermedad es causa por un conflicto biológico. La pérdida de la memoria, como se ve en los pacientes con Alzheimer, no se origina en el cerebro, sino en la psiquis, precisamente por una separación prolongada que con el tiempo conduce a la demencia. Por lo tanto, las placas que se encuentran en el cerebro no son la causa de la pérdida de memoria, sino el resultado de procesos continuos de reparación en las redes cerebrales relacionados con el conflicto. Si las personas logran resolver los conflictos de separación, la función de memoria vuelve a la normalidad, pero las placas permanecen. Esto explica por qué hay personas como algunas de las hermanas de Notre Dame que tenían patologías de Alzheimer en su cerebro, pero su memoria estaba totalmente intacta. El estudio de las monjas también confirma lo que la nueva medicina germánica entiende, como que los problemas de memoria no tienen nada que ver con el envejecimiento. Estadísticamente, esta enfermedad se desarrolla principalmente en personas entre los 65 años, pero hay un 5% de que pueden verse afectadas en edades tan tempranas como 30 años. En la mayoría de los casos se desconoce la causa exacta del Alzheimer y si bien se habla de un factor de riesgo genético, el gen
apolipoproteína E encontrada en el cromosoma 19 porta este gen. No implica necesariamente que se desarrolle la enfermedad, más bien intervienen funcionalmente en factores medioambientales o de estilo de vida. Las hermanas de la escuela de Notre Dame vivían en condiciones privilegiadas, pasaron sus vidas en comunidades que le brindaba apoyo, donde compartían sus actividades y se involucraban en conversaciones. De esa forma, la comunidad monástica proporciona un entorno ideal para hacerle frente a conflictos de separación, como la pérdida de un hermano o la muerte de un miembro de la familia, y cuando alcanzaba la vejez no se trasladaba a una zona de reposo para el adulto mayor. Esto es un recordatorio de las generaciones en las que las personas de la tercera edad vivían en sus familias y eran atendidas hasta el día en que fallecía. Esto, lo de el planteamiento de la nueva medicina germánica, de acuerdo con los descubrimientos del doctor Rick Hammer, recopilados en lo que él llamó la nueva medicina germánica o ciencia curativa germánica, la causa de la enfermedad del Alzheimer se puede rastrear en un TAC cerebral sin contraste, y eso demuestra que de lo que ha habido una constelación de corteza postsensorial, y esto quiere decir que la persona ha sufrido más de un conflicto o situación estresante relacionada con una separación o una pérdida del contacto físico con alguien. La constelación de las corteza postsensorial se manifiesta como pérdida del material a corto plazo. El propósito de esta pérdida de memoria es bloquear la memoria para que el individuo pueda hacer frente a la separación. Desde un punto de vista biológico, la separación de grupo es un conflicto biológico más traumático. En la naturaleza, estar separado del grupo usualmente significa muerte. Nosotros los humanos compartimos esta angustia con otras especies. Así que lo que estoy planteando en el día de hoy con esta lectura de la nueva medicina germánica es que el Alzheimer es generada por un conflicto de separación, ya sea por pérdida, ya sea por muerte, ya sea por algún conflicto emocional entre las dos personas, o simplemente la separación o la muda para otro sitio. Por eso muchas veces se ven que el hijo saca a la mamá a vivir a un sitio que no le corresponde dentro de su biología. Esa persona siempre, por darle un ejemplo, siempre vivió en Manrique. El hijo tuvo éxito, ganó mucho dinero, subió socialmente, y no quiso que la mamá viviera en el sitio donde estaba. Le compró una casa en los altos del poblado, en una zona en la cual está muy aislada, no se siente acompañada de sus vecinos, sino que es totalmente extranjera en su propia tierra. Entonces esos pacientes generalmente comienzan a perder la memoria, a cambiar su comportamiento, pero es precisamente una adaptación a ese conflicto de pérdida que han tenido. En este caso, un conflicto por la pérdida del espacio que ella lo hacía como su propio territorio, y la llevaron para otro sitio, supuestamente a tener mejor vida, y lo que hicieron fue destruirle sus neuronas, ¿no? Indirectamente, sin querer queriendo, pero eso fue lo que hicieron. Obviamente los pacientes o los familiares de los pacientes no aceptan esta teoría, porque no quieren ser los malos del paseo, y yo los entiendo, ¿no? Pero el problema no es buscar culpables, el problema es buscar soluciones, y eso es lo que realmente uno se debe enfocar en la vida, en buscar soluciones a los problemas, no ponerle problemas a las soluciones. Así que esto es un enfoque importante, que se puede trabajar con flores de Bach, con esencias florales, con esencias minerales, con medicinas ayurvédicas, con medicina homeopática y con acupuntura. Así que yo los invito a que marquen al 512-4260 y pidan su cita. 512-4260.
En el consultorio Aliviate del Dr. Pedro Luis Estrada tenemos las esencias minerales para cualquier tipo de dolor agudo o crónico. Llamen para más información 512-4260 www.aliviateconmigo.com. WhatsApp 300-428-8113. Aliviate para que seas feliz. Hablemos de 5 poderosos antibióticos que hay en la naturaleza.